defíneme, ¿en dónde habrá cómo estará la relación de productos, formación de productos entre fermentación y respiración? Ah, en este caso, entonces, sí va a haber mayor energía en la respiración. Yo digo que va a haber mayor formación de productos en esta que en la fermentación. A ver qué piensan los demás. Quiero otro comentario. A ver, díganme. Es que parece. Sí, es que hablando de productos, hay una mayor cantidad y mayor variedad en la fermentación. Ujú. Es decir, todas esas fermentaciones, los productos pues le dan el nombre, ¿no? Habrá ácido láctico, habrá alcoholes, habrá ácidos orgánicos, ácidos carboxílicos. Entonces es mayor variedad, una gran cantidad. Y en la respiración, pues prácticamente no hay variedad de formación de productos, porque ¿cuáles son los productos? A ver, otra vez, Hernández Castillo. ¿Cuáles son los productos de oxidar completamente a la glucosa? Hernández Castillo, Moisés, ¿no? Mm, Sí, aquí, a ver, es que, perdone, me está, de mi internet está fallando. Ajá. ¿Sí me puede repetir? Es que lo escuché cortado. ¿Cuál es el producto de la oxidación completa de la glucosa? Ah, CO2 y H2O. CO2 y agua, ¿no? Pues no hay variedad. Sí habrá en cantidad, ¿no? En flujo, pero en variedad en la fermentación. Si estamos hablando de una fermentación butanodiólica, o sea, de un compuesto de 4 carbonos, a partir de la hexosa, por cada glucosa hay un alcohol de 4 carbonos. Entonces, la variedad y cantidad de productos es mayor en la fermentación, ¿sí? Y cosa contraria a la biomasa. Donde hay más biomasa, pues se oxidó al máximo y se utilizó ese flujo de materia para sintetizar los propios elementos, ¿vale? Entonces, no se les olviden esas dos cuestiones. Comparar la biomasa y los productos entre fermentación y respiración. Muy bien, ¿qué más? Aquí ya no hay más. ¿Cuál es la otra pregunta? Ujú. Sí, eso es, pero fíjate, Eric, eso depende más del tipo del microorganismo. Sí, o sea, por ejemplo, un procariota pues no tiene compartimentalización de procesos. Pues, no le queda más que hacerlo todo en el citosol. Ajá. En cambio, en aquellos eucariotas, pues sí, ¿verdad? Ahí sí hay una diferencia, ¿no? Es decir, porque una glucosa se empieza a oxidar en el citosol, en la glucólisis, pero a nivel del piruvato ingresa a mitocondria para descarboxilarse y seguir el ciclo de Krebs. Entonces sí, también puede ser, ¿no? Eso dado en cuanto a la diferencia de las células. ¿Hecho? Muy bien. Sí, ¿qué más? ¿Nadie aporta algo más en esa pregunta? No, pues la pregunta 4 dice, a partir del catabolismo de la glucosa, esquematice cuáles son las rutas fermentativas que existen.
Le tocó. Esa me tocó a mí. ¿Quién es usted? José Bautista. José Bautista. A ver, dígame. Bueno, pues como tal, los esquemas de las rutas fermentativas del catabolismo a partir, bueno, de la glucosa a partir del catabolismo, encontré lo que era la fermentación homoláctica, en los cuales podemos encontrar como productos finales al ácido láctico. En la fermentación ácido mixta, igual que los productos finales tenemos el ácido fórmico, el etanol, el ácido acético. No le entendí muy bien a los esquemas, todavía sigo tratando de ver cómo son las reacciones generales. Si no, más adelante igual también están los otros esquemas de lo que sea, también sería la fermentación butanodiólica, la fermentación propiónica, la fermentación butírica 1 y 2. Claro. Sí, la pregunta es muy abierta, ¿eh? O sea, yo comprendo lo que tú me dices, porque dice, a partir del catabolismo de la glucosa, ¿cuáles son las rutas fermentativas? Pero eso básicamente va a depender de la variabilidad de los microorganismos. Es decir, un microorganismo no puede ser capaz de realizar todas las fermentaciones, todos los tipos de fermentaciones. Por el contrario, ¿no? Los géneros están dirigidos al metabolismo que puede realizar cada una de ellas. Por ejemplo, los Clostridium son muy dirigidos a las fermentaciones butíricas 1 y 2. Ajá, entonces, hay una variedad grande. El nombre de la fermentación básicamente es el producto principal que se obtiene de ella. Y el por qué se lleva a cabo, pues directamente está relacionado a la información genética, ¿no? Que tenga cada microorganismo. ¿Sí me sigue? Sí. Bueno, algo, a ver, ¿alguien quiere comentar algo acerca de esta pregunta? No, profe, pues nada más era por los esquemas, ¿no? Pues sí, o sea, no tiene sentido ahí, ¿verdad? Nada más habría que decir. Básicamente esa pregunta se podría contestar en que las fermentaciones se clasifican en dos importantes, glicolíticas y no glicolíticas. No nada más están estas dos. A ver, ¿quién me dice algo acerca de no glicolíticas? Yo sé que ya lo revisaron y lo tienen en mente. Y esto es participación, ¿eh? Quiero que alguien me conteste. ¿Nadie? A ver, ¿qué hay acerca de las fermentaciones hexosa monofosfato, fosfocetolasa, Warburg-Dickens, Edle-Dudorov? ¿Qué hay acerca de esas? Son vías. Profe, lo que yo investigué, bueno, cuando investigué estas reacciones, en- bueno, o sea, encontré una tabla en la que nos dividen cada una de las reacciones, pero las reacciones no se hacen a partir de glucosa, como viene en la pregunta, sino que estas reacciones parten de hexosa. O sea, por ejemplo, en fermentación tipo mm, del ácido butírico, parte de hexosa y da como productos butirato, hidrógeno, CO2 e hidrógeno también. Entonces, eh, yo tengo entendido que, o sea, la glucosa va a ser nuestro sustrato inicial para la glicólisis, pero se pueden fermentar otros azúcares como la hexosa, Ajá, como otro. gracias a una conversión. Sí, puede ser otro tipo de hexosa o más allá. Un compuesto que no necesariamente sea ni la glucosa ni una hexosa, ¿no? Mire, por ejemplo, cuando hablamos de fermentaciones no glicolíticas, eso nos indica que no utiliza la glucólisis. Y eso está bien, ¿no? El concepto me decía que una fermentación es la oxidación incompleta de un sustrato. Nunca me dice
tiene que empezar por glucólisis, ¿verdad? Entonces, todo mundo sabe de dónde proviene el pulque y el aguamiel, esas bebidas que a ustedes ni les gusta. Es más, yo creo que en su vida la han probado. Pero, ¿proviene de qué? De fermentar sustratos específicos. ¿Que provienen de dónde? Pues de algunas plantas, ¿no? Del maguey. No tienen como tal una glucosa ahí. Lo que sí tiene, por ejemplo, son ácidos aldónicos. O sea, sí son carbohidratos, pero de otro tipo. Por eso es que la fermentación es característica. Ajá. Edne Dudorov, que realiza simomonas, utiliza ácidos aldónicos que no son glucosa, no tendría por qué partir de la glucólisis. Que converge, sí, en algún momento converge en algunos intermediarios, pero no tenían que ser iguales, ¿no? Es más, por ejemplo, la fermentación Edne Dudorov, toda la primera parte de la glucólisis no tiene esas enzimas. Tiene la segunda, porque ahí convergen a nivel de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, pues que quede claro cuáles son las fermentaciones glicolíticas y cuáles son las no glicolíticas. En este caso, la pregunta pues sería basada en las glicolíticas, ¿no? Como láctica, ácido mixta, butanodiólica, butírica 1, butírica 2, propiónica. Depende de la carga genética de cada microorganismo. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que sigue? No, creo que eso todavía es imagen de la pregunta anterior, donde nada más esquematizó. Después de eso. Hasta Ajá, ahí nada continúa. más, exactamente. Nada más esquematizó, ¿no? Las fermentaciones glicolíticas. Entonces, la pregunta 5 dice, fermentación alcohólica, ¿y cuál sería el efecto Pasteur y Crabtree? A mí me tocó otra vez, maestro. A Soy ver, Héctor. échale. Bueno, la pregunta decía algunos puntos específicos. ¿Solo menciono esos puntos? Pues a ver, los vamos abordando. Si falta algo, yo les digo. Como productos, en esta fermentación, pues va a dar etanol y CO2, en el cual va a haber una ganancia, como ya lo habíamos mencionado, muy energéticamente muy poca, de la formación de 2 ATPs, en el cual aquí también, bueno, van a participar 2 enzimas en esta fermentación, que es la piruvato descarboxilasa, en el cual va a desprender 2 CO2 y la alcohol deshidrogenasa, en la cual va a haber una oxidación del NAT. Y aquí el último aceptor de electrones sería el acetaldehido, en el cual va a recibir los electrones del NAT. De acuerdo. Muy bien. Entonces sí, productos, etanol y CO2, 2 ATPs, sí fue fermentación glicolítica, ¿verdad? Sí, sí fue, porque también, Ok, como ahora, dijo, ¿qué hay del efecto? el efecto Pasteur, bueno, está Sí, más te en la escucho. siguiente. Está en la siguiente diapositiva. Es la inhibición de la fermentación por la presencia de oxígeno, ya que, como ya habíamos mencionado, si la célula, bueno, si la levadura, en este caso Saccharomyces, se encuentra en presencia del oxígeno, pues enérgicamente le conviene más la respiración aerobia. Entonces va a detener la fermentación y va a seguir la ruta de respiración. Y el efecto CAP3 se refiere a que por una concentración alta de glucosa va a seguir la ruta fermentativa, aunque esté presente el oxígeno Sí, por alta así es. concentración de glucosa. Ajá. Entonces, resumiendo, el efecto Pasteur habla de qué? De la inhibición de la fermentación cuando está presente el oxígeno. Y bueno, esa parte lo explicó, pues bien Héctor, porque él lo encaminó al punto de vista energético, ¿no? La respiración es más rentable, por eso en presencia de oxígeno, pero aquí hay una condicionante. Si no hubiera gran cantidad de sustrato, ¿sí? Sí van relacionados el efecto Crabtree con Pasteur, ¿no, maestro?
Sí, por ejemplo, el efecto Crabtree nos habla de qué, de que se inhibe qué proceso, Héctor. La respiración, Ajá, se inhibe la respiración, pero ¿cuál es la condicionante? que la Porque concentración de glucosa sea alta. del sustrato, ¿no? Del sustrato. Ajá, la concentración del sustrato es alta. Por lo tanto, aunque la fermentación se obtiene poca energía, como tiene una gran cantidad de sustrato, no tiene por qué sintetizar más enzimas ni más procesos para obtener energía. ¿Sí? ¿Duda acerca de eso, jóvenes? ¿Algún comentario? No. ¿Sería todo, Héctor, o hay algo que falta aquí? Nada más en las aplicaciones que principalmente se utiliza en pan, vino, cerveza, biocombustibles, en productos farmacéuticos, cosméticos y de limpieza. Tiene una gran variedad de usos, no nada más de producción de pan ni de vino. Claro. Y aquí empieza a haber muchas modificaciones, ¿no? Es decir, un mismo microorganismo lo podemos dirigir la fermentación y obviamente será el tipo de producto. Aunque la fermentación es la misma y el microorganismo es el mismo, pues para nada un proceso donde se obtiene vino tinto que donde se obtiene vino blanco espumoso, ¿verdad? Sí, sí, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, Héctor? Bueno, un vino blanco y un vino tinto, por ejemplo, la acidez, ¿no, maestro? Esa es una, pero básicamente, ¿cuál sería otra diferencia? Bueno, el color. ¿Qué más? ¿Qué más? mm, Hay uno muy importante, Héctor. La producción de gas, ¿no? En el, sí, sí, maestro. el La vino tinto, fermentación. en el vino tinto tú no esperas que haya burbujas. Por lo tanto, no esperas que haya ahí, pues CO2, ¿verdad? O que la fermentación Sí, se haya inclinado por más CO2. Al contrario, ahí lo que se intenta es dirigir a que haya una cantidad mayor de etanol que de CO2. Es, por ejemplo, en el pan, ¿qué es lo que estás intentando? Pues que haya una mayor cantidad de gas, ¿verdad? sí, de CO2 porque en el cocimiento se va a ir el alcohol, no nos sirve ahí, ¿no? Ajá, El no. alcohol, ¿no? La producción de alcohol. Aunque hubo, ¿no? Sí, sí hubo, Muy pero poca, pero ajá, la importancia era el gas, ¿no? sí, Sí, maestro, el gas. ok. Bueno, fíjense que aquí ustedes ya deben de ir asimilando que aunque es un solo o un mismo proceso, las condiciones lo van a dirigir hacia la mayor cantidad de un producto en particular. Y eso, en resumidas cuentas, es un balance de fermentación. Es decir, se va a obtener más productos oxidados o más productos reducidos. Depende del proceso. ¿Sí? Bueno, ok, ¿qué más? De mi parte sería todo de esta pregunta, maestro. Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? La homoláctica. Bueno, a mí me tocó la fermentación homoláctica y pues bueno, para llegar a la obtención de productos de la vía homoláctica, nuestro sustrato, en este caso la glucosa, pues tuvo que haber pasado primero por la ruta de la glicólisis de MDEM, Mayerford, para, bueno, obtener los productos finales de nuestra fermentación homoláctica, el cual, si mal no estoy, es que encontré en varias bibliografías diferentes productos, solamente encontré uno igual, el cual vendría siendo nuestras dos moléculas de ácido láctico. Eh, para llegar a a los productos finales, como ya lo mencioné, se parte de la ruta de la glicólisis. Y bueno, al final de esta ruta lo que nosotros tenemos es el ácido pirúvico. Y del ácido pirúvico lo que nosotros
hacemos es que con la presencia de la lactato deshidrogenasa actuará como un aceptor de electrones, el cual va a reoxidar el NAD y convirtiéndolo así en un ácido láctico. Sí, sí, así es. Es una fermentación homoláctica, es una fermentación glicolítica, ¿verdad? Que parte de la glucólisis. Entonces, ¿ahí quién es el aceptor final de electrones, David? De hecho, ahí tenía una pequeña duda porque en varias bibliografías encontré que era el 2,13-difosfoclistraldehído, 2-NAD y nada más. En otras no encontraba. Y entonces esto me causó un poquito de revuelo y la verdad ya no. La parte de el aceptor de electrones, ese sí la verdad no lo pude encontrar, pero pues de ganancia de ATP se obtienen 2. Sí, pero mira, es muy sencillo. De la glucólisis, o sea que por cada mol de glucosa tú obtienes 2 moléculas de ácido pirúvico. Ajá. Esos 2 moles de ácido pirúvico, cada uno se reduce porque la coenzima le deja un par de electrones y lo convierte en ácido láctico. Ajá. Entonces, haber reducido esos 2 pirúvicos, necesitaste 2 coenzimas reducidas, o sea, 2 NACH, que provenían ¿de dónde, David? De la misma glucólisis, ¿no? De la misma glucólisis. Entonces, el aceptor final de electrones es el ácido pirúvico. Acepta electrones, se reduce y se convierte en ácido láctico. Ok, gracias. Bueno. Y pues en la siguiente diapositiva pues tenemos algunos microorganismos, los cuales son los que se emplean o se ocupan para esta ruta vía de fermentación, la cuales son los microorganismos como los lactobacilos y los streptococos. La ocupación de esta vía es más que nada en la elaboración de productos lácteos, embutidos, aceitunas, entre algunas otras, y pues sirve como un medio de fermentación y de neutralización en la presencia de elementos patógenos. En este caso, en resumen, se ocupa como un conservador. Ajá. ¿Qué más? A ver, ¿los demás tienen algo que aportar aquí? Contesten sí o no para seguirle avanzando, ¿eh? No. No, profe. No. A ver, ¿en dónde más? Aunque no sea, bueno, puede ser una aplicación, pero de forma clínica. ¿En qué parte del cuerpo humano existen lactobacilos como microbiota? En el intestino y el estómago. En el intestino. No. O sea, lactobacillus hay de muchas especies. Sí hay lactobacillus como microbiota porque necesitan fermentar, pero no porque el producto sea ese ácido láctico. O sea, primeramente, ¿no? Pero, por ejemplo, en vagina, ¿qué hay acerca de este género microbiano? Son reguladores de pH importantísimo, ¿no? O sea, es una zona ácida donde esa misma cualidad evita la colonización por un montón de géneros microbianos. Cuando hay un desbalance, ese pH no tiende a ser ácido y pues es terreno para que pueda haber otras infecciones, ¿verdad? Muchos otros microorganismos, porque la limitante es el pH ácido. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. De hecho, por eso a veces cuando se les dan antibióticos por alguna otra infección, incluso puede desatar en otra infección vaginal por lo mismo.
Exactamente, ¿no? Entonces, el ingerir antibiótico, que no debe ser cosa común, va a ser un desbalance. Obviamente, se intenta frenar el crecimiento acelerado del patógeno en cuestión, pero un antibiótico en sangre llega a todos lados. Y como muchos antibióticos, dependiendo de su mecanismo de acción, pues puede alterar incluso a la microbiota, ¿verdad? Ahí está una afectación. Si, por ejemplo, hay alguna infección en garganta que está provocando fiebre porque es bacteriana, pues dan antibiótico. Obviamente van a reducir esa molestia porque esa población se disminuye, pero también va a afectar la población de la microbiota intestinal, lo que puede producir como efectos secundarios la diarrea por la mala absorción, porque ya no va a haber butírico, que es muy importante. También puede haber infecciones vaginales como resultado de que esos lactobacilos fueron sensibles a ese antibiótico y se puede llegar a dar la otra infección, ¿verdad? En vagina. ¿Sí o no? Entonces, el uso de antibióticos tiene muchas repercusiones cuando no está bien establecido el tratamiento. Sí, profe. Bueno, ahora, dentro de las otras aplicaciones, pues como dice ahí, pues básicamente es la acidificación, ¿no? La acidificación hace que no proliferen otros géneros microbianos. Bueno, muy bien. Profe, yo tengo una duda. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! A ver, dime. Entonces, la acidificación o la neutralización va a depender del tipo de isómero que presente, porque yo investigué yo encontré que hay bacterias homofermentativas y estas van a presentar un isómero L positivo ácido láctico y las bacterias heterofermentativas van a tener una D negativa ácido lactático. Y también investigué que la industria las acidificaciones se usan para las sopas y para los jamones y esencialmente se usa en la neutralización de sosa, pero no sé cómo, o sea, cuál de los dos sabemos que es para neutralizar o para acidificar. Bueno, fíjese, usted está tocando muchos temas y son muy interesantes. Una fermentación homoláctica se refiere a que solamente hay un producto en particular, una sola especie química. Es ácido láctico, por eso el prefijo homo. El prefijo homo está asociado al isómero L. Y la heteroláctica habla de que hay más de un compuesto, es decir, puede haber ácido láctico, llega a haber acético y etanol. Esa es la fermentación heteroláctica, donde prevalece el otro isómero. Ahora, de un isómero al otro isómero, con alteración en el pH dan lo mismo, porque las dos especies, no importa la configuración que tengan, se desprotonan, es decir, se disocia. Y ese ácido láctico, pues se genera lactato por un lado y suelta el protón. Cualquiera de los dos isómeros acidifica el medio. Cuando hablamos de acidificación o neutralización, pues depende del medio. Si la cantidad de ácido láctico supera el balance de hidrogeniones en el medio, se acidifica. Si hay presencia de un ácido en un ambiente que era ligeramente alcalino, pues tiende a la neutralización, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, profe, muchas gracias. Es que pensé que tenía que ver con algo sobre su estructura. La estructura depende mucho de si en la fermentación hubo solamente lactato, o sea, una homoláctica, o heteroláctica, donde hay más de un compuesto, o sea, láctico, acético y etanol. Pero como quiera, cualquiera de los dos isómeros tiende a acidificar el medio. ¿Hecho? Sí, muchas gracias. Ahora, déjame nada más puntualizar. Una fermentación homoláctica es una fermentación glicolítica, o sea, la que nos mostró David, la que empieza desde la glucosa y termina piruvato y después ácido láctico. La heteroláctica no necesariamente fue glicolítica. Acuérdense que ahí está la fermentación heteroláctica, igual Dickens o fosfocetolasa. Yo supongo que esas ya las vieron también en la teoría. Pero esas son no glicolíticas.
Muy bien, muy bien. Si ya no hay más de la homoláctea, ¿cuál sigue? Fermentación aséptica. Ok, eso está muy bien. Bueno, es una fermentación anaerobe donde el producto final va a ser etanol y una mezcla compleja de ácidos. Bueno, los ácidos que se obtienen son el ácido acético, ácido láctico, ácido succínico y ácido fórmico. Además, también va a poner una... Bueno, son las de gases, que son el dióxido de carbono y el hidrogases como resultado de la ruptura del ácido fórmico. Bueno, este tipo de fermentación es una característica de la familia de las bacterias y le lleva muchos géneros como Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Yersinia y Vibrio. De hecho, de la más representativa es Escherichia coli. También es una que no todas las bacterias pueden presentar las enzimas y no todas las bacterias llegan a los productos finales. Un ejemplo de eso es que algunas bacterias no van a presentar la formol-liasiasa y por lo tanto el producto final va a ser el ácido fórmico, no va a llegar a las gases. Bueno, la primera parte de esta ruta es la glucólisis. A partir de un producto intermedio de la glucólisis, que es el fosforiluvato, se va a obtener el cianato. Pero, no. El fosforiluvato va a reaccionar con la fosforiluvato carboxilasa, la cual va a sintetizar oxaloaceto y a partir de eso se va a generar anacinato. Y los demás productos se van a obtener a partir de piruvato. Bueno. En el caso de piruvato, este puede recorrer la lactosa deshidrogenasa para producir lactato. También puede reaccionar con piruvato formol-liasa para producir ácido IMA y a partir de esa se puede obtener el etanol y lactato. En el caso del acetato, primero se va a formar difosfato por acción de la fosfatransilata y a partir del fosfato se va a formar el acetato por la acetosinasa y ahí se va a producir otra molécula de ATP. En el caso del etanol, la acetilcoima va a producir por acción de la acetaldehído de deshidrogenasa el acetaldehído y este a partir de la deshidrogenasa va a producir el etanol. Y bueno, para la formación del ácido fórmico, eso va a ser a partir del piruvato, va a reaccionar la coenzima A y por la formato de deshidrogenoliasa se va a formar se va a romper el ácido fórmico y se va a producir el dióxido de carbono y el hidrógeno gaseoso. No sé si esto por ahí hay alguna duda o es que no se me explique bien. Sí, lo hiciste muy bien, Ana Luisa. ¿Hay algún comentario por parte de los demás? Yo tengo una duda. A ver. Aquí entonces, ¿cuánto es la ganancia de ATP? Bien. A ver, ahí. Son 2 ATPs de la glucólisis más el ATP que se produce al formar el acetato. Ok, gracias, Ana. Sí, miren, aquí quiero puntualizar algunas cosas. La vía clásica fermentación ácido-mixta contempla esa parte que dice de glucosa a piruvato. De piruvato, él es un aceptor de electrones porque un NAT reducido se oxida y reduce a piruvato para generar lactato. Esa parte es la misma que la que nos describió David en la homoláctica, ¿no? Ahora, otro piruvato se descarboxila para dar un acetilcoenzima A y una se puede ir hacia etanol y otra hacia acetato. ¿Por qué les comento esto? Cuando se cree que hay succínico, es cuando hablamos de géneros que pueden estar fermentando y respirando anaeróbicamente al mismo tiempo, que sí se puede dar.
Ajá, pero la mayoría de estas que nos menciona, que son Escherichia salmonella, o sea, enterobacterias patógenas, solamente por momento está fermentando. Es decir, a partir de glucosa, sus productos serían el fórmico, el acético, el etanol y el lactato. Miren, en cuestión de carbonos, el lactato es de 3 carbonos. Ajá. El etanol es de 2, el acetato es de 2 y el fórmico es de 1. O sea, ahí estoy hablando de 8 carbonos. Ajá, 8 carbonos. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero aquí falta otro. Glucosa, piruvato. Ahora, el balance para poder llegar a todos estos productos es a partir de mol y media de glucosa. Significa que un mol tiene 6 carbonos. Si yo contemplara mol y media, serían 9 carbonos. Esos 9 carbonos tienen que aparecerme en los productos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es eso? Por 1.5 glucosas yo obtendría 3 piruvatos. Ajá. Un piruvato se va hacia lactato. Ahí están esos 3 carbonos. Y 2 piruvatos, uno tendría que irse hacia acetilcoenzima A, descarboxilándose y liberando el fórmico. ¿Sí o no? Sí. Ese acetilcoenzima A que proviene de ese pirúvico puede irse hacia el etanol. Ahora, ya utilicé 2 pirúvicos, me falta otro pirúvico. Ese otro pirúvico se va hacia acetilcoenzima A, que también se descarboxiló al fórmico, y ese acetilcoenzima A se va al acético. Es por eso que yo les digo, el lactato tiene 3 carbonos. Ajá. El etanol tiene 2, el acético tiene 2 y el fórmico 1. Pero entonces, ¿cuántos fórmicos? ¿Cuántos fórmicos se liberan? Se liberan 2. ¿Por qué? Porque proviene de 2 piruvatos que se convirtieron en 2 acetilcoenzima A. Una se fue hacia etanol y la otra se fue hacia acetato. Cada piruvato da un fórmico, pero eran 2 jóvenes. ¿Sí me siguen en esto? ¿O se me perdieron? Sí, profe. Yo sí lo sé. ¿Sí? Yo no sé si hicieron el balance de carbonos cuando lo vieron en teoría. Es que aún no vemos fermentaciones, profe. Es lo que veo. La verdad es que sí. Bueno, a ver. A ver, los demás, ¿me siguieron en el flujo de carbonos? Sí, más o menos. Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos, sí, yo sé que está más o menos. Espérenme. Déjenme un minuto. Quiero buscar una presentación, bueno, una imagen que yo tengo aquí para poder, pues, explicarles esta parte. Fermentaciones. Permítanme, ¿eh? Estoy abriendo otro archivo. ¿Dónde está? Aquí. Pero no tengo la imagen. Ha sido mixta. Bueno, espera. Acá. Presentación 3, fermentaciones. A ver. Ok. Permítanme. Ya voy. Ácido mixto. Aquí está. Bueno, a ver. Eric, por favor, termina de presentar. Ajá. Y yo les voy a compartir.